Lo que Dios le pide que haga puede parecerle irrazonable o inútil. Pero imagínese que Naamán no hubiera ido al Jordán. ¿Qué habría pasado? Se hubiera muerto de lepra. Pero Naamán obedeció. Se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sano. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. La obediencia es la clave para recibir las bendiciones de Dios. Cuando hacemos lo que Él nos dice, cuando nos dice y cómo nos dice que lo hagamos, los cielos se abren porque Dios jamás estará en deuda con nosotros. Él nos recompensará, nos bendecirá y derramará sus bendiciones sobre nosotros. Dios siempre recompensa la obediencia. Puede tomar su Biblia e ir desde el Génesis al Apocalipsis y esto es lo que encontrará, que este principio se halla en cada libro de la Biblia. Dios siempre recompensa la obediencia, pero hay una verdad que acompaña este principio. El fallar en obedecer a Dios finalmente nos traerá como consecuencia sufrimiento y dolor. Ahora bien, ni la recompensa ni el sufrimiento se manifestarán de inmediato en nuestras vidas, pero con el tiempo ambas lo harán. Experimentaremos ya sea el gozo de nuestra recompensa o el dolor de nuestro sufrimiento. Sin embargo, ni usted ni yo debemos ser obedientes a Dios solo porque deseamos ser recompensados. Existen 3 razones principales por las que deberíamos sentirnos motivados a obedecer a Dios. Una de ellas es que Él es Dios, y porque Él es Dios y el soberano de todo el universo, merece ser obedecido. En segundo lugar, es un Dios sabio y solo exige lo mejor para nosotros. Así que la sabiduría dice que hagamos siempre lo que es mejor para nosotros. Y la tercera motivación debe ser nuestro amor y nuestra devoción hacia Dios. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Ha hecho lo que Dios le dice que haga? Ahora bien, hay 3 posibles respuestas a esta pregunta. Una de ellas es esta. Sí, estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. La segunda respuesta es esta. No estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y la tercera respuesta es una de las trampas favoritas de Satanás. Sí, estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga, pero no todo lo que me ha dicho que haga. Estoy obedeciendo de manera parcial a Dios. Pero ¿sabe lo que es la obediencia parcial? Es desobediencia. Así que si Satanás puede lograr que usted sea obediente solo de manera parcial, que haga hasta cierto punto lo que Dios dice, o al menos la mayor parte, o algo de lo que dice, si solo hace algo de lo que Dios dice, pero no todo, Satanás estará feliz mientras usted seguirá viviendo en desobediencia. El pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy es un ejemplo perfecto de la lucha de un hombre por ser obediente y la recompensa que obtuvo al obedecer a Dios. Es un pasaje con el cual todos nos podemos identificar porque con frecuencia respondemos de la misma manera que el personaje de la historia bíblica de hoy. Así que el título del mensaje de hoy es Las recompensas de la obediencia. Leamos Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Según narran las Escrituras, en su casa trabajaba una niña hebrea que había sido llevada cautiva como esclava cuando los arameos saquearon la nación de Israel. Se habían llevado a esta pequeñita niña israelita y Naamán la tomó como sirvienta para su esposa. En Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 3 leemos que un día, mientras la esposa de Naamán hablaba con la niña, la pequeña le dijo a su señora, «Si rogase mi señor, es decir, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra».
Ahora bien, esta niña no era simplemente la típica niña israelita, era una niña con una gran fe. Fue tan convincente en lo que dijo que cuando Naamán llegó a su casa, su esposa le dijo: «Nuestra sirvienta me dijo que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo que puede curarte de tu lepra». Aquella pequeña niña fue tan convincente para Naamán y su esposa que éste fue inmediatamente a ver al rey para contarle lo que le había dicho la niña. Así que el rey envió a Naamán al profeta Eliseo. Y Naamán llega donde Eliseo con todo su séquito, sus soldados, sus carros y su caballería. Todos ellos llegan a la casa de Eliseo en Samaria y todos están de pie frente a la entrada de la casa de Eliseo. ¿Y qué es lo que sucede? El siervo de Eliseo, y no Eliseo mismo, le dice a Naamán: «Señor, si desea ser sanado de su lepra, mi señor el profeta de Israel, Eliseo, dice que debe lavarse 7 veces en el río Jordán». ¿Hacer qué? Ir al río Jordán y lavarse en él 7 veces. La Biblia dice que al oír esto, Naamán se puso furioso inmediatamente. ¿Lavarme yo 7 veces en el río Jordán? Si hubiera querido tomar un baño, me hubiera quedado en casa. Además, los ríos de Damasco son mucho mejores que los ríos de Israel. Y ese río Jordán tan lodoso. Y agrega: «Además, yo esperaba que el profeta saliera y pasara sus manos sobre mí, es decir, sobre la zona enferma, y que así me sanaría». Así que Naamán, lleno de ira, da la vuelta con sus soldados y procede a irse, cuando uno de sus soldados le dice: «Espera un momento, por favor. Si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, usted lo habría hecho. Así que al menos dele una oportunidad. Él le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán y usted tiene lepra, una enfermedad incurable, usted se va a morir. Por favor, considere lo que le dijo». Así que se sumergió en el río Jordán 7 veces y al salir del agua la 7ª vez estaba completamente sano de la lepra. Ahora bien, tomando en cuenta el contexto de aquel evento ocurrido hace cientos y cientos de años, quiero darle algunos principios básicos que, si los pone en práctica en su vida, harán posible que Dios los recompense en cada área de su vida donde los aplique, en cada una de ellas. Y veremos estos principios en el contexto de este pasaje. El primer principio es este: con frecuencia nuestras necesidades son oportunidades que Dios usa para darnos lecciones de obediencia. Con frecuencia, nuestras necesidades son oportunidades que Dios usa para darnos lecciones de obediencia. Naamán necesitaba desesperadamente deshacerse de su lepra, así que fue a ver al profeta de Dios. Amable oyente, a veces Dios crea necesidades. No estoy diciendo que Dios lo hubiera hecho enfermar, sino que permitió que Naamán enfermara de lepra para poder hacer una obra dramática que no solo influenciara a Naamán, sino también a una multitud de otras personas. A veces Dios permite que tengamos alguna necesidad en la vida y otras veces crea la necesidad. ¿Qué quería Dios enseñarle a Naamán? Dios quería enseñarle, primero que nada, que el Dios de Israel es Dios, que Jehová, Yahvé, Elohim, el Dios de Israel, es el único Dios y que la evidencia de su soberanía es que puede curar lo que el ser humano no puede. En este caso, la lepra. Dios quería enseñarle en primer lugar a confiar en el Dios de Israel. Quería enseñarle lo importante que es ser obediente a Dios. Quería enseñarle que si ponía su confianza en Dios y luego era obediente, lo recompensaría. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Crea una necesidad y luego nos reta a que ensanchemos nuestra fe y seamos obedientes a Él. Y a medida que lo obedecemos, ¿qué es lo que hace? Nos recompensa como iglesia. Nos recompensa como familia, nos recompensa individualmente. No hay forma de obedecer a Dios y no ser recompensado por ello. No hay manera de ser desobedientes y que seamos bendecidos por Dios. Dios quiere bendecirnos.
desea que lleguemos a ser todo lo que quiere que seamos y nos provee los medios para que así sea, solo si tenemos fe y somos obedientes a Él. Así que ante todo, la necesidad indica que Dios quiere enseñarnos algo. En segundo lugar, quisiera que note lo siguiente. La obediencia puede exigir con frecuencia lo que parece ser irracional e inútil. Ahora, escuche con atención. Naamán estaba delante de la casa de Eliseo y el siervo del profeta sale y le dice: si desea ser sanado, vaya al río Jordán y lávese en él 7 veces. No había nada de racional en eso. Y lo más probable es que Naamán, con toda razón, pensara lo mismo. Espere un momento. Si lavarme en el río Jordán pudiera curarme de mi lepra, ¿por qué todos los demás israelitas que tienen lepra no están allí nadando y atestando el río para poder ser sanados? Me dice que vaya y me sumerja en el río Jordán. ¿Y qué pasa con las demás personas que también tienen lepra? ¿Por qué no están todas ellas dentro del río Jordán? Esta es la razón. Fíjese bien. Dios no le dijo a nadie más que fuera al río Jordán a lavarse 7 veces. Y escuche con cuidado. Si usted se detiene a ver lo que las demás personas están haciendo a su alrededor y decide ser obediente a Dios con base en lo que los demás hagan, terminará desobedeciendo a Dios. Debemos ser obedientes con base en lo que Dios nos dice que hagamos. Él no nos mandará a todos a hacer lo mismo. Todos pasamos por el proceso, pero tan solo puedo ser responsable de mi propia obediencia. No puedo ser obediente por alguien más y tampoco puedo observar a otros para saber lo que Dios quiere que haga. Lo que Dios le pide que haga puede parecerle irrazonable, inútil y puede pensar, no es posible. Pero quisiera decirle algo. Imagínese que Naamán no hubiera ido al Jordán. ¿Qué habría pasado? Se habría muerto de lepra. Suponga que usted no obedece a Dios. Nunca sabrá lo que Dios habría hecho en su vida a nivel financiero porque se negó a obedecerlo. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es la obediencia. Usted no querrá ir por la vida preguntándose lo que Dios podría haber hecho en su vida si tan solo hubiera sido obediente. La lección de la obediencia y la confianza en Dios es más importante que cualquier cosa material, porque Dios siempre recompensa la obediencia. Lo tercero que quiero que note en este pasaje es que no obedecer a Dios puede costarnos lo que más deseamos. No obedecer a Dios puede costarnos lo que más deseamos. ¿Cuál era la necesidad más grande? Lo que más deseaba Naamán en su corazón: ser sanado de la lepra. Poder darle a su esposa un hombre limpio, un marido limpio, poder dar a sus hijos un padre sano, poder estar de pie delante de su rey no solo como un hombre honorable, sino también como un guerrero sano y fuerte. Naamán no quería enfrentarse a una muerte horrible por causa de la lepra. Este era el deseo más fuerte de su corazón. Pero suponga que hubiera hecho lo que hace la mayoría de las personas. Recuerde que lo primero que dijo fue: esto es ridículo, es una tontería, no voy a hacerlo. Naamán tenía 3 problemas. El primero era el orgullo. Yo, Naamán, general del ejército, mi rey me envió aquí con más de $1,000,000 para el rey de Israel, y este profeta ni siquiera tiene la decencia de salir a hablar conmigo en persona. Su orgullo había sido herido. Su segundo problema era la ira. Se enfureció cuando sus expectativas colapsaron. Naamán dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se enojó porque sus expectativas no se cumplieron. Y su tercer problema era la incredulidad. Naamán no creía que al obedecer al profeta Eliseo, Dios Todopoderoso lo sanaría de la lepra. ¿Sabía usted que a veces nosotros también tenemos estos 3 problemas, especialmente el problema del orgullo y también el problema de la incredulidad?
Decimos, bueno, esto es lo que creo que Dios me dijo que hiciera, pero no hay manera de que lo haga. No lo veo claro, no creo que sirva de nada. Mire, usted no tiene que ver las cosas claras. No tenemos por qué saber la razón por la que Dios nos dice lo que nos dice. Todo lo que tenemos que hacer es ser obedientes y saber que nuestro Dios nunca comete errores. Si Dios crea la necesidad o permite que ésta surja para poder bendecirnos, en lugar de decir, oh Dios mío, mira mi necesidad, deberíamos decir, aleluya, alabado sea Dios. ¿Qué es lo que nos va a enseñar Dios ahora? ¿Qué hará Dios como resultado de todo esto? Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le ha dicho Dios que haga? ¿Ha hecho lo que le dijo que hiciera? ¿O solo ha hecho parte de lo que le dijo que hiciera? ¿Ha hecho solo en parte lo que Dios le dijo que hiciera? ¿O ha sido totalmente obediente? ¿Sabe lo que es la obediencia? La obediencia es hacer lo que Dios dice cuando Dios lo dice y como Dios lo dice. No tengo que comprender cómo. No tengo que entender por qué. Todo lo que tengo que hacer es ser obediente a Dios Todopoderoso. Esa es la única forma en que Dios podrá derramar sus bendiciones sobre nosotros. Pero si me niego a ser obediente porque no entiendo el por qué, hago que Dios no me pueda bendecir. Si mi orgullo es tal que digo, bueno, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, Dios no podrá bendecirme. Nadie le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Todo lo que le pido es que sea obediente a Dios. ¿Puede Dios pedirle menos? No le pedirá nada más ni nada menos. La obediencia es la clave para recibir las bendiciones de Dios, las recompensas de la obediencia. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, y como dice que lo hagamos, los cielos se abren porque Él jamás estará en deuda con nosotros. Nos recompensará, nos bendecirá y derramará sus bendiciones sobre nosotros. La cuarta cosa que quiero que anotes es esta, y es muy importante. El consejo correcto siempre alienta la obediencia a Dios. El consejo correcto siempre alienta la obediencia a Dios. Ahora escuche bien. Usted tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de consejo que escucha. Hay muchas personas que tienen el don de la misericordia, o no les gusta ver sufrir a otras personas, no les gusta ver a otras personas padecer necesidad y quieren correr y mostrarle a la gente cómo cuidar de sí mismos, y al hacerlo pueden interferir con los planes de Dios. Tenga siempre el cuidado de que cuando aconseje a alguien, le aconseje obedecer a Dios, y jamás siga el consejo de alguien que le diga, oh, no deberías hacer eso, no te lo puedo permitir. Algunas veces el esposo o la esposa quiere diezmar u ofrendar más de lo que el otro desea, y este último se rebela y dice, no me parece que debemos hacer eso. Pero mire, a quien debemos escuchar es a Dios. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo que haga? ¿Qué está haciendo usted respecto a lo que le dice que haga? El único consejo que puedo darle es este: obedezca a Dios. Este es siempre un consejo sabio. Un último principio que quisiera que anote es que las recompensas de nuestra obediencia fortalecerán y alentarán nuestra fe y la fe de otros. Las recompensas de nuestra obediencia fortalecerán y alentarán nuestra fe y la de otros. Vea lo que sucedió con Naamán. Salió del río Jordán como un creyente absoluto en Jehová Dios, pero no solo creyó en él, sino que sus soldados también lo hicieron. Regresaron a su rey y no pudieron negar que el Dios de Israel es el Dios verdadero. No sé lo que usted vaya a hacer, pero todo lo que tengo que decirle hoy es que yo voy a ser obediente a Dios. La obediencia trae recompensas que van más allá de lo que yo podría decirle. Solo le pido que por el bien de usted y el de su familia, por el bien de la obra del reino en este país y alrededor del mundo, y por el bien de nuestra influencia sobre multitudes de otras personas, obedezca a Dios, y Él lo recompensará abundantemente. Oremos. Padre, te damos las gracias por interesarte tan personalmente en lo que hacemos, porque se trata de tu obra y de tu iglesia. Somos tu pueblo. Es tu ministerio.
Es tu reino y nosotros somos tan solo una parte de él. Pero nos has dado el privilegio de compartir tu palabra en todo nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Nos humillamos delante de ti, reafirmando nuestra obediencia a ti, cueste lo que cueste. Abrimos nuestras manos sin aferrarnos a nada y nos despojamos de todo lo que pueda apegarse a nosotros y de todo aquello a lo cual podamos apegarnos para que podamos ser totalmente libres y de que, de esta forma, tu poder pueda fluir a través de cada uno de nosotros según tú lo decidas. Señor, te pedimos que podamos caminar de manera recta y obediente delante de ti, comprometidos por completo contigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, las recompensas de la obediencia, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Todos enfrentamos preocupaciones. Como el Dr. Stanley nos recuerda a menudo, la voluntad de Dios es que sus hijos se aferren a las promesas bíblicas. En Contacto, desea obsequiarle 3 hermosas impresiones artísticas que incluyen inspiradores versículos de la Biblia, que le recordarán las bendiciones de Dios. Para recibir gratis esta colección, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/arte. ¿Quiere usted ser grande en el reino de Dios? La Biblia enseña una y otra vez que el modelo que usted debe seguir es Cristo, quien no vino para ser servido, sino para ser siervo de todos. Mediante la serie de audio Una vida de servicio, el Dr. Stanley enseña que el camino a la grandeza solo se logra sirviendo a los demás. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. A continuación, escuchemos al Dr. Stanley, que nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Desde Phoenix, Arizona, nos llegan estas palabras. Gracias por dejarse usar para bendecir a mi familia a través de Jesús y con su revista. Ha sido milagro tras milagro desde que leo la revista En Contacto. Una oyente de la Florida nos dice: agradezco al pastor Stanley y su ministerio por el cual he vuelto a encender la fe en mi vida y me ha dado la oportunidad de integrarme al grupo de oración de impacto. He recibido muchas bendiciones por medio de sus devocionales enviados por email. Desde California nos dicen: ¡qué Dios tan bello y hermoso que tenemos! Pastor Stanley, gracias por las cartas, pues sus palabras nos enseñan, alientan, motivan y nos levantan. También desde Tijuana, México, nos llegan estas palabras. Cuando siento que no tengo fuerzas y no puedo avanzar más, el Señor habla a mi vida y me sostiene por medio de su programa. Que el Señor les bendiga abundantemente. Le damos gracias a Dios que ha usado a Ministerios en Contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todos los oyentes que nos escriben y les animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en sus vidas. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. A pesar de estar rodeados de familiares y amigos, podemos sentirnos solos. El próximo lunes, el Dr. Stanley enseña que cada hijo de Dios tiene un acompañante inseparable. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.